vida profesional prácticamente la comenzó en este hospital. Llegó a este hospital muy jovencito y en un momento en que los estadísticos tenían intereses que estaban más ligados a la industria. Eran muy poquitos y ganaban bastante. Debe seguir ganando bastante todavía en la industria de la producción. Y la bioestadística, como ha dado en llamarse, a la estadística aplicada a las ciencias de la salud, pues no tenía muy buena prensa entre los estadísticos. Los profesores tradicionales eran dos. Y bueno, ellos sí se eran vuelto ricos porque eran muy poquitos. Mauricio, un poco renuente, aceptó venir al hospital que estaba en un plan de hacer modificaciones que fueran derivadas de estudios, de los estudios que se implantaran al interior del hospital con los registros tradicionales, arrojaran resultados que pudiesen hacer que se hicieran mejor. Por ejemplo, el solo seguimiento de la adherencia de pacientes, de la adherencia de pacientes dio lugar a muchas políticas. Es decir, ahora es obligatorio que las EPS den los medicamentos, pero eso no siempre fue así. Es apenas obligatorio desde el 2015. De tal manera que nosotros, a través del seguimiento de las adherencias, pudimos evidenciar que los pacientes no tomaban medicamentos porque no tenían cómo comprar. Y entonces se hizo un programa de entrega de medicamentos subsidiados. Después se votó el colegio porque la obligatoriedad de la ley. La falta de apoyo familiar también fue medido ahí. Lo que se llama la falta de conciencia de enfermedad que derivó en los programas de psicoeducación. Eh, Curiosamente, los efectos adversos, aunque eran frecuentes, no eran causa de una adherencia. Los pacientes nuestros seguían tomando los medicamentos a pesar de que tuvieran todos los efectos adversos en sí. Una cosa también digna de ser estudiada. Le gustó tanto la bioestadística que se volvió epidemiólogo. Él hizo una maestría en epidemiología en la Universidad del Valle. Y cuando se volvió epidemiólogo, se volvió en una estrella de la estadística en la región. Y entonces empezó ya a dar vuelo solito y se volvió profesor universitario. Y ya pues el hospital ya lo perdió, pero lo volvió a recuperar a través de la docencia universitaria. Y hace unos poquitos meses obtuvo su grado como doctor en salud. De tal manera que todo el recorrido educativo y de trabajo que ha hecho, pues Mauricio es muy grande y lo califica como uno de los, digamos, de los docentes que tiene mayor preparación. Y también el número de investigaciones publicadas y en las revistas que se ha logrado publicar, pues hace que llegue una medición de impacto que es de las mejores en la Facultad de Salud. Entonces, lo hemos invitado para este tema, que es un tema muy importante, especialmente cuando las universidades están haciendo desarrollos grandes en términos de investigación y además que los ministerios de educación y de ciencias lo ponen como uno de los elementos obligatorios a desarrollar. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias, doctor Miranda, muy amable por su presentación tan detallada. Realmente sí, me formé aquí en el hospital psiquiátrico, pues me gradué de estadístico, pues esto es anecdótico, no tiene nada que ver con revisión sistemática hasta el momento. Habían unas ofertas allí laborales de ingenios y demás, pero me llamó mucho la atención un proyecto de investigación que hacían con psicólogos en las escuelas en ese momento, eso fue en el 2005. Trabajé hasta el 2016, pues por cuestiones de estudio, el doctorado pues requiere un poquito más de dedicación, entonces tocó dejar el hospital psiquiátrico, pero siempre he estado vinculado con proyectos de investigación en psiquiatría, salud mental, violencia, aunque pues me he movido también en cáncer, en otras áreas de la salud. Actualmente pues estoy con la Universidad del Valle, con la Escuela Nacional del Deporte, con la Universidad Libre, digamos que estoy ahí como vinculado con varias universidades. Y pues el día de hoy les voy a presentar
la parte de revisiones sistemáticas y metaanálisis, específicamente pues, por qué son importantes, aspectos metodológicos. Hay algunos estadísticos por allí que espero pues de pronto, pues no lo voy a profundizar, pero sí es importante mencionarlos porque pues se requieren para que estas revisiones sistemáticas, sobre todo los metaanálisis, pues tengan validez científica. Con relación a esto, entonces la conferencia tiene estos 5 puntos. La primera parte es introducir elementos de las revisiones sistemáticas, luego relevancia de las revisiones sistemáticas en publicaciones disponibles en PubMed, conocer los principales pasos en la realización de una revisión sistemática y metaanálisis, introducir el uso de herramientas, software, recursos para las revisiones sistemáticas, reitero, algo general, pero que les va a permitir a ustedes poder profundizar sobre estas herramientas. Y finalmente, la utilidad clínica de estas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lo primero que debo mencionar es que actualmente es muy importante tomar decisiones clínicas con base en la evidencia científica, la evidencia disponible. Definitivamente ahora tenemos una cantidad de publicaciones, siempre surgen nuevas bases de datos, repositorios, y es importante que ustedes como profesionales de la salud pues tengan elementos de juicio crítico para tomar decisiones acertadas. Adicionalmente, pues muchos de ustedes les interesa la parte de investigación y pues necesitan conocer cómo realizar este tipo de revisiones. La idea es poder obtener la mejor información disponible y que ésta sea aplicada en la práctica clínica definitivamente. Existen unos niveles de revisión muy superiores, que son los paraguas, umbrella, que me permiten agrupar metaanálisis, ¿sí? Entonces, digamos que eso estaría como en la cúspide de la pirámide de la evidencia clínica. Al respecto, pues tenemos aquí los niveles de evidencia. Estos serían enfocados principalmente en estudios cuantitativos. Tenemos dentro de la metodología 2 tipos de estudios grandes, que son los observacionales y los experimentales. ¿Sí? Los observacionales están clasificados como descriptivos y analíticos. Entonces los descriptivos harían parte de la primera base de la pirámide, que es cuando nosotros podemos hacer censos. Hay la posibilidad de obtener la totalidad de los datos. Recuerden que siempre que vamos a hacer una investigación, lo primero que debemos de resolver es esa inquietud. ¿Podemos medir toda la población o por el contrario tendremos que hacer un muestreo? Si hay posibilidad de hacer censo, está bien, pero realmente es difícil en muchos casos poder obtener la información de todos los pacientes. Si usted tiene 2.000 pacientes, 6.000 pacientes, pues es muy complicado de pronto acceder a toda la información de los pacientes. Entonces hay que planear un muestreo. Este muestreo debe ser probabilístico, preferiblemente, para que los hallazgos que se obtengan de esa muestra pues se puedan inferir a toda la población. De lo contrario, si son muestras no probabilísticas, pues su utilidad aplicaría específicamente para esa población para ese grupo de participantes. Perdón. Entonces tenemos estudios descriptivos, luego vienen los analíticos, específicamente estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Casos y controles, partimos del evento, usualmente el diseño clásico es retrospectivo, el evento, vamos a buscar exposiciones que pudieran estar causando ese evento, estudios de cohorte donde tenemos un seguimiento en el tiempo, que sería lo adecuado, que sea prospectivo, también pueden ser retrospectivos. Dentro de la metodología de investigación podemos tener estudios ambispectivos. Definitivamente en investigación hay grandes posibilidades, lo importante es que ustedes puedan medir correctamente y ajustar posteriormente. Luego vienen los estudios experimentales, ensayos controlados no aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados, ojalá pues también blindados, que estén con cegamiento. ¿Sí? La idea es poder garantizar que esa intervención que se está valorando, pues efectivamente se mida con la menor cantidad de sesgos y errores posibles. De hecho, se dice que en un ensayo clínico lo más apropiado, pues lo ideal sería tener gemelos. Entonces tiene un gemelo que le da el tratamiento, el nuevo,
y al otro gemelo le da un tratamiento el convencional, porque éticamente pues no se permite entregar ya el placebo, pues si está demostrado que hay un fármaco que es de utilidad. Y luego vienen las revisiones sistemáticas, me permiten entonces agrupar estos estudios. Cuando nosotros encontramos que hay una medida de resumen común en estas revisiones sistemáticas y podemos agrupar esa medida de resumen y generar un resultado único, teniendo en cuenta si son homogéneos o no estos estudios, entonces podremos realizar un metaanálisis. ¿Listo? ¿Que podemos hacer revisión sistemática y metaanálisis? Por supuesto. Entonces nosotros podemos plantear la revisión sistemática y es posible que algunos de los estudios tengan esa medida de resumen y entonces hacemos un análisis de subgrupos de estudios en donde vamos a presentar entonces el metaanálisis y la medida de resumen específica para ese grupo de estudios. Entonces, por eso encontramos artículos, revisión sistemática y metaanálisis. Aplica ambas cosas. Y pues finalmente, como les comentaba, la revisión es sombrilla, paraguas, umbrella, que me permite, como la investigación está siempre en evolución, entonces tenemos un metaanálisis de hace 5 años, luego se hizo una actualización de un tema que es muy investigado hace 2 años, si usted quiere retomarlo, usted puede combinar esos metaanálisis. Entonces, específicamente, ¿qué entendemos? ¿Qué se entiende por revisión sistemática? Pues tenemos que planear muy bien una metodología estructurada, tratar de sintetizar y analizar esa evidencia disponible que debe partir de una pregunta de investigación clara, debe estar bien definida. Ahora les presentaré un esquema, aquí debemos de tener en cuenta la estrategia PICO. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder tomar esos estudios disponibles con relación a la pregunta de investigación, resumir esos resultados, que sea de manera crítica y muy importante que sea reproducible. En muchos casos uno dice, bueno, pero y el scoping review no es una revisión sistemática, la revisión exploratoria no es una revisión sistemática, entonces no porque no son reproducibles, los scoping review o revisiones de alcance lo que buscan es dar algo novedoso, sí, algo novedoso, pero también está sujeto a los intereses del investigador. Entonces, digamos que hay un componente allí, un sesgo importante. Pero en las revisiones sistemáticas nosotros sí podemos replicar lo que el investigador está reportando. Entonces, yo quiero verificar si lo que me está presentando este autor realmente corresponde. Hay unas ecuaciones, ahorita veremos algo general también, que me permitirán contrastar y ver si efectivamente, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los criterios de inclusión de los estudios, efectivamente pues cumple con lo que dice allí en el texto. Tenemos entonces diferentes tipos de revisiones sistemáticas. Cuando nosotros declaremos en la metodología, en nuestros proyectos de investigación, artículos que estemos desarrollando, deben quedar como estudios integrativos, observacionales, retrospectivos, secundarios. Y podemos tener revisiones cualitativas, revisiones cuantitativas. En las cualitativas, la gran medida de resumen serían las metasíntesis y en las cuantitativas, entonces hablaríamos de metaanálisis. En las cualitativas, pues las principales, de hecho hay otras. Están entonces el Scoping Review que les comentaba, tiene un alcance más amplio y menos detallado de la revisión, identifica rápidamente la amplitud de la literatura disponible, útil para identificar brechas, definir el alcance de una revisión más profunda, temas concretos, la narrativa, entonces sintetiza cualitativamente la evidencia a través de la descripción de hallazgos, está muy ligada como a los intereses del autor. En las cuantitativas tenemos metaanálisis, donde se combinan pues todos los resultados para generar una medida de resumen. Creo que todos hemos visto ese diamante que me permite resumir los resultados de 2 o más estudios. Tenemos las metaregresiones, que
pesar de que se evalúan los sesgos, principalmente metodológicos, de los estudios incluidos en las revisiones, en muchos casos encontramos, digamos, que los instrumentos utilizados son iguales, pero que de pronto hay diferencias en los participantes. De pronto el promedio de edad fue mayor en un estudio en comparación al otro. De pronto también el estrato socioeconómico, hubo mayor participación de mujeres, por decirlo de alguna manera. Entonces yo quiero ajustar esa medida de resumen, entonces puedo aplicar una metaregresión. Y metaanálisis bayesianos, pues cuando nosotros, digamos que además de toda esa información disponible, queremos incorporar el conocimiento de expertos. Entonces el experto me dice, no, pero mira que es que la tendencia es a favor, no es tanto en contra. Recuerdo, bueno, ahorita lo vamos a mirar y por explot. Entonces me dice, bueno, estamos a favor, estamos en contra. Entonces el experto te dice, no, pero cuidado, porque usted hace un consenso, entonces usted puede combinar esto y hacer también análisis bayesiano en estos metaanálisis. Sobre revisiones sistemáticas a la fecha en PubMed, tenemos en estos momentos 272.691. Cochrane inició en 1993, digamos que es la que nos da como las pautas, existe una guía para llevar a cabo estas revisiones. Y nosotros, pues, como estamos en el psiquiátrico, entonces ya no vamos a buscar salud mental. Entonces, solo salud mental tenemos 62.206 resultados. Bueno, aquí estoy solamente en la base de datos PubMed, pero es de las principales, las más utilizadas. Entonces ahora quiero combinar revisiones sistemáticas en salud mental y darían 571. ¿Sí? 571 en esta base de datos. Vemos cómo, pues, evidentemente hay una evolución importante de estas revisiones. Va en ascenso, pues 2023 está en curso. Entonces es posible que cuando ya queden publicadas estas revisiones, pues esto seguramente continuará en crecimiento. Sobre las etapas de una revisión sistemática, es que estas son como las principales. Podría haber alguna adicional, pero son las principales. Lo primero es definir la pregunta de investigación con la estrategia PICO. Desarrollar un protocolo, el cual debe estar inscrito. Existen varias plataformas, pero ahora se está utilizando mucho Próspero, surgió ahorita en pandemia. Tiene como un enfoque sobre todo a investigaciones en COVID, pero pues es rápido. Además, Cochrane creo que tuvo como un problema y no está aceptando más. Y por eso surgió Próspero. De tal manera que siempre que realicemos un protocolo para una revisión sistemática, tendremos que informar que estamos realizando una revisión sistemática con una pregunta de investigación clara, identificando las palabras claves de manera clara, de tal manera que usted también pueda revisar si hay otros autores que están realizando una revisión sistemática similar. Luego de que usted tenga claro de que no hay otros autores realizando la misma revisión, pues usted le hacen la valoración y le generan un código. Este código debe quedar en el artículo científico cuando ya se va a publicar. Luego viene la parte de búsqueda de la literatura en bases de datos. Aquí pues parte de estrategia de búsqueda que les decía. La parte de selección de los estudios, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Luego la evaluación de la calidad de los datos, medir cuáles son los sesgos que se están cometiendo en esos artículos, en esos estudios, poder valorarlos, presentarlos. Así que la persona que haga la lectura de esa revisión sistemática, pues tenga un juicio propio de decir si lo convence o no. De hecho, ahorita vamos a ver un semáforo, hay varios métodos, Newcastle Ottawa es de los más utilizados, donde le genera un semáforo y entonces usted ve muchos rojos, pues ojo, ¿no? Porque de pronto no es tan buena la revisión. Luego viene el diagrama Prisma, que me muestra pues cómo se incluyeron los estudios.
qué bases de datos se utilizaron, cuántos estudios se obtuvieron por cada base de datos. De hecho, si queremos ser muy juiciosos, tendríamos que decir cuánto se obtuvo en cada base de datos, cuántos cumplieron con la ecuación, pero cuántos de esos se seleccionaron, cuántos están duplicados porque se pueden repetir en las bases de datos. Luego viene la parte de la evaluación de la heterogeneidad, cuando identificamos que hay una medida de resumen específica sobre la cual nosotros queremos generar un resultado único. Ahora, antes se utilizaba la Q de Cochrane, estamos usando ahorita se utiliza la I cuadrado, es más apropiada. De hecho, ya los programas estadísticos de arrojan para evaluar heterogeneidad, el estadístico I cuadrado, también Chi cuadrado y un Z. ¿Sí? Todos apuntan a lo mismo, verificar si hay o no heterogeneidad. Porque si existe heterogeneidad en los estudios incluidos, pues no puedo generar una medida de resumen. ¿Cómo voy a generar una medida de resumen si estoy integrando estudios que no son homogéneos en cuanto a sus métodos, su forma de medir, los participantes y demás? Presentación de resultados. Aquí entonces veremos específicamente el forest plot. Y finalmente la redacción y publicación. Entonces, bueno, yo tenía aquí como unos, me disculpan, aquí está entonces sobre la pregunta. Tenemos entonces la estrategia PICO, población, intervención, comparación, resultados, un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando, los residentes. Población, cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, la intervención, psicoterapia para aliviar la sobrecarga del cuidador, comparador, diferentes tipos de intervención, y los resultados serían el impacto en la reducción de la sobrecarga del cuidador y la mejora en la calidad de vida. Importante pues obtener esa pregunta de investigación muy bien formulada, para que no haya ningún inconveniente en presentación de los resultados. Sobre el protocolo, entonces el protocolo, hacer el registro en Próspero, teniendo claro cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, las estrategias de búsqueda. Entonces aquí rápidamente pues les voy a presentar. Entonces está, pues nos dan la bienvenida, se hace el registro, es parecido como a diligenciar cuando uno va a crear un correo electrónico. Luego entonces ya aquí, por ejemplo, ya quedé identificado. Me dice que por favor verifique bien los criterios de inclusión de la revisión, la elegibilidad, si está seguro que el protocolo pues ya no está, no ha presentado cambios. Entonces, la idea de esto es verificar que ese protocolo, como lo decía hace un momento, pues sea algo que no se esté estudiando en el momento. Se puede hacer registro de animales y estudios en humanos. Luego de responder, bueno, antes de eso habría que hacer la búsqueda, ¿no es cierto? Habría que hacer la búsqueda de las palabras claves, retomando el ejemplo de hace un momento. Entonces, cuidadores y enfermedad de Alzheimer, se puede hacer, se puede utilizar conectores booleanos para restringir y tener mayor claridad de cuántas revisiones sistemáticas se están llevando a cabo. Cuando se hace el cruce de estas dos palabras claves, cuidadores y enfermedad de Alzheimer, se obtienen 44 registros. Y aquí entonces me dicen en qué momento se registró, si se encuentra aún en curso, se encuentra en curso. ¿Sí? Entonces luego yo dije, bueno, pero es que aquí nos falta otra palabra que es la psicoterapia. Entonces cuando cruzamos con la otra palabra clave, encontramos que solamente hay un registro. Entonces a la fecha, solamente hay una revisión sistemática que está sobre la sobrecarga, pero está específicamente en las fallas en el sueño, ¿no? Alteraciones en el sueño. Entonces, sí aplicaría, sí podríamos llevar a cabo nuestra revisión sistemática. Podemos inscribirla. Era una tarea que tenía pendiente por ahí. Bueno, entonces aquí me detalla quién está haciendo esa revisión, quién la está haciendo. Eso sería la parte de la inscripción. Luego tenemos entonces búsqueda de literatura.
la búsqueda de literatura, entonces existen diferentes bases de datos, digamos que las más utilizadas, pues PubMed, Medline, ¿cierto? Web of Science, dependiendo pues también Cochrane, por supuesto, si vamos a hacer una revisión de revisiones, tendríamos que ir a Cochrane. Tener en cuenta pues la ecuación de búsqueda, es que hacer una ecuación de búsqueda que me permita poder obtener los estudios que aplican para mi pregunta de investigación. Entonces aquí tenemos unos operadores lógicos o booleanos, el operador AND, me dice que se tienen que cumplir ambos términos, como lo veíamos ahorita, entonces cuidadores y enfermedad de Alzheimer. Entonces me restringe específicamente a aquellos estudios en donde, tanto en el título como en el resumen, se trata de enfermedad de Alzheimer y cuidadores. Si nosotros lo dejamos con OR, entonces es una búsqueda mucho más amplia, me estaría sumando la cantidad, todos los estudios. Y si usted tiene una ecuación amplia, le están quedando muchos resultados sobre un término específico y usted lo quiere excluir, entonces entre paréntesis y luego le coloca el no, perdón, aquí me equivoqué, es el not, me excuso. NOT, not, entonces le colocamos not y él me excluye aquellos estudios que tienen ese término. Es cuando le sale a uno una cantidad y muchos están incluyendo términos que no me interesan, entonces, reitero, aquí no es AND, sino NOT. Bueno, aquí, pues rápidamente, si por ejemplo estoy buscando cuidadores y enfermedad de Alzheimer, entonces obtengo los resultados que me incluyen ambos términos. Si utilizo el OR, entonces me va a sumar, ¿sí? Tendré los resultados que mencionan cualquiera de los dos términos. Y si es el NOT, por ejemplo, en cuidadores no Alzheimer, entonces me daría los resultados relacionados con cuidadores, pero me excluiría específicamente los que tengan el término Alzheimer. Perdón, me devuelvo. Entonces ahí tenemos la parte de búsqueda. Viene entonces la selección de estudios, también conocido como el cribado. En esta parte es importante que quienes hacen esta selección estén orientados por un experto que puede ser el tercer revisor. ¿Cuál es la recomendación? Que hayan por lo menos 2 revisores que trabajen de manera independiente, por lo menos 2, pueden ser más. Y el tercero sería como el experto, que es el que va a decidir qué estudio quedaría. ¿Sí? Seleccionar estudios que sean relevantes con relación a esa pregunta, eliminar duplicados identificados en la búsqueda. Como lo comentaba, se recomienda que sean al menos dos revisores. Tener múltiples revisores pues minimizan el sesgo y errores de selección. Pues la idea es que cuando trabajan de manera independiente, pues tenemos controlado ese sesgo de selección de los estudios, que ahorita también vamos a hablar un poquito de los sesgos que se pueden presentar. Y finalmente, si estos revisores discrepan con relación a algún estudio, si se incluye o no, ese tercer revisor será quien decide. Muy bien. Luego tenemos entonces la evaluación de la calidad de los estudios, que está enfocada a los sesgos. Algunos de los sesgos, hay más sesgos. De hecho, ustedes como investigadores definen qué sesgos pueden aplicar para esa revisión. Usted puede modificarlos, usted los puede reorientar. Los principales, sesgo de selección, cuando se excluye o no un estudio sin una razón justificada, el sesgo de evaluación, cuando no hay una evaluación metodológica clara de los estudios que se incluyen, sesgo de información, cuando los estudios no se recopilan, analizan o presentan de manera precisa o completa, el sesgo de publicación, cuando vemos que hay como una tendencia a publicar solamente resultados positivos, sesgo de idioma, si solamente se incluye, pues usualmente inglés siempre tiene que ir, pero la idea de pronto portugués, francés,
Sesgo de autoría, cuando los autores que están realizando la revisión pues tienen conflictos de interés. Pueden influir en la interpretación. Los gráficos de los sesgos, entonces aquí estos son ejemplos, ¿cierto? Entonces, generación de la secuencia aleatoria para tratar de evitar el sesgo de selección, ocultar la asignación, cegamiento en los estudios, también se puede hacer cegamiento de los participantes y el personal. Así que tenemos estudio ciego, doble ciego, triple ciego, específicamente en ensayos clínicos. Por aquí otro ejemplo, el de los cuidadores, el sesgo de selección, sesgo de medición, sesgo del entrevistador. Y aquí estaríamos haciendo un semáforo que me agrupa todos los estudios incluidos, de acuerdo a cada categoría de sesgo. Pero si quiero verlo específico por estudio, pues tenemos esta otra figura. Estas figuras se realizan en el programa RepMan de Cochrane. Toca pues ingresar la información y él me genera automáticamente pues la figurita. Entonces aquí yo puedo evidenciar qué estudio fue el que tuvo menos sesgo, los de mejor calidad, y por ejemplo aquí solamente uno tuvo sesgo de selección. Muy bien. Luego tenemos la parte de la síntesis de los estudios, específicamente realizar el diagrama prisma. Tenemos como varias etapas. Si se hace en RepMan, quedaría de esta manera. Importante mencionar el total de registros, estudios identificados, de qué bases de datos se obtuvieron, por qué se están excluyendo, y cuántos van quedando hasta el final. Informar, presentar cuántos son los estudios totales. Entonces aquí tenemos como las etapas de la revisión. Lo importante es que en este esquema, de manera resumida, ustedes presenten pues cómo se llevó a cabo la selección de los estudios que finalmente quedaron en nuestra revisión. Heterogeneidad. Entonces, para evaluar heterogeneidad, hay una figura que se utiliza mucho, que es la figura del embudo, el funnel plot. ¿Qué me dice esta figura? Bueno, aquí tengo un ejemplo también de un metaanálisis. Tengo entonces mi medida de resumen, una medida de resumen que en este caso pues está, digamos, en términos de logarítmicos, porque su escala presentaba mucha variabilidad. Eso se puede hacer cuando nosotros vemos que si estamos revisando diferencias de medias, diferencias entre grupos, y vemos que entre los estudios la variabilidad es muy alta, entonces podemos presentar una escala logarítmica. Y tenemos el error estándar. ¿Qué es el error estándar? El error estándar es la variabilidad expresada en desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de estudios incluidos o participantes incluidos. El error estándar es el que me permite calcular intervalos de confianza. Recuerden que siempre que hacemos investigación, a partir de una muestra probabilística, vamos a hacer estimaciones. Y esas estimaciones, lo ideal es que no las demos en términos puntuales, sino que entreguemos intervalos de confianza. Un ejemplo no clínico, cuando un gerente le pregunta a un gerente administrativo, ¿cuál es el presupuesto para el siguiente año? Pues el sugerente de pronto, para estar como más tranquilo, le da un rango y no le va a dar un valor puntual, sino le dice, no, yo creo que nos gastamos entre 100 y 150. Se gastaron 110, bueno, estaba en ese intervalo que le proporcionó. Lo mismo en investigación. Cuando nosotros vamos a presentar resultados a partir de estimaciones provenientes de una muestra, que en este caso también es así, entonces hay que calcular esos intervalos de confianza, y el insumo para el intervalo de confianza es el error estándar, ¿sí? Que también tiene implícito pues el supuesto de una distribución normal, ¿sí? Que la distribución normal es simétrica, por eso tenemos un límite inferior y un límite superior, hay simetría, hay que quedarme con la distribución normal.
pero el error estándar es el que determina si el intervalo es muy amplio, pues estrecho. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, si yo tengo un error estándar bajo, quiere decir que la muestra es alta. Es muy alta porque la raíz de n está en el denominador. Entonces, si usted tiene un denominador alto, su error estándar, y se va viendo más. Bueno, qué pena que yo a veces me emociono con estos temas de variajes, que son muy interesantes. Lo otro es utilizar Eger. Eger es una regresión lineal. También me genera un valor de probabilidad, pero no lo vamos a expresar en menor de 0.05, sino menor de 0.1. Si aquí tenemos la variable dependiente, sería entonces el efecto estandarizado, y la independiente sería entonces la precisión de los estudios. Si están sobre esta línea, entonces sería sin sesgo de publicación. La buena noticia es que todo esto lo hace un programa. Uno no tiene que, pues, uno pone los datos en el programa y el programa nos da la información. El i cuadrado es importante mencionarlo porque nos lo encontramos siempre en ese forest plot. Me está mostrando la variabilidad entre los estudios. Recuerden que los estudios pues tienen unos participantes. Si los participantes incluidos en ese estudio, número 1, tienen alta variabilidad, pues eso va a quedar aquí. Perdón. Entre los estudios, no al interior del estudio. O sea, que la medida de resumen obtenida en el estudio 1 sea muy diferente a la medida de resumen obtenida en el estudio 2, y así sucesivamente. Entonces, es una comparación de medida de resumen, ¿sí?, entre estudios. Entonces, tenemos una medida de resumen global para cada estudio, y si entre esos estudios hay alta variabilidad, este es el numerador. Y en el denominador vamos a tener tanto la variabilidad entre los estudios, entre esas medidas resumen de los estudios, y la variabilidad interna de los estudios. Entonces, el i cuadrado es una proporción que se expresa en porcentaje, siempre oscilará entre 0 y 1. Si el resultado del i cuadrado es 0, quiere decir que hay 0 heterogeneidad. ¿Sí? 0 heterogeneidad quiere decir que esa medida de resumen entre los estudios fue igualita. Igualita, o sea, eso, muy parecida. Entonces, allí es donde entran los modelos fijos, ¿sí? Modelos de efectos fijos. Cuando vemos que hay baja heterogeneidad. Una forma de clasificarlo, entonces, si es 0, pues es excelente. O sea, 0 heterogeneidad, hasta un 25% diremos que es baja, de 25 a 50 moderada, de 50 a 75 alta, y por encima del 75% pues ya sería extrema. Cuando tenemos de 50% más, se recomienda utilizar modelos de efectos aleatorios, que ya lo vamos a revisar también. Listo. O también podemos considerar realizar análisis de subgrupos. Si de pronto vemos que hay diferencias importantes entre algunos estudios, pues podríamos hacer como un análisis de subgrupos y presentarlo de esa manera. Bueno, aquí tenemos entonces los metaanálisis. ¿Por qué son importantes? Porque me combinan resultados de 2 o más estudios. Voy a poder obtener un efecto común, por decirlo de alguna manera, un efecto pues, promedio, una medida única para todos mis estudios. Y recuerden que pues, partimos de la revisión sistemática para poder llegar al metaanálisis. Entonces, sí o sí, primero la revisión sistemática. Y luego sí cumplimos con heterogeneidad de los estudios, una medida de resumen única que aplique para todos, entonces podremos hacer el metaanálisis. Sobre efectos fijos y aleatorios. Efectos fijos, cuando nosotros tenemos que el comportamiento de la variabilidad de la medida de resumen del estudio es parecida entre estudios. Y efectos aleatorios, aquí está un poquito más claro. Efectos fijos, cuando los estudios son muy parecidos, por decirlo así, idénticos en cuanto a las características de los resultados.
Debemos de calcular el peso para cada estudio en función del tamaño de muestra. Entonces, si un estudio tiene más participantes, ese estudio tendrá mayor peso cuando hagamos el metaanálisis. ¿Sí? Esa es la idea. Y en efectos aleatorios, entonces se asume que estos estudios provienen de una población y no representa la variabilidad de todas las poblaciones. Estos estudios también tienen en cuenta los tamaños de muestra, pero vamos a tener en cuenta también la variabilidad al interior de esos estudios, por lo que veíamos en la fórmula hace un momento. Entonces, es apropiado cuando identificamos valores de heterogeneidad altos de 50% o superiores. ¿Para qué es importante? ¿Para qué se hace un metaanálisis? Pues la idea es poder cuantificar los efectos de esas intervenciones y su incertidumbre, lo que les comentaba hace un momento. La incertidumbre nosotros no la podemos controlar, pero la podemos cuantificar. Hay muchas cosas que uno no puede controlar, pero, por ejemplo, la participación de un paciente en un estudio, puede que cuando yo voy a evaluar satisfacción del usuario, entonces puede que los más satisfechos sean los que participen en mi medición. Entonces, siempre hay que evaluar esos sesgos y adicionalmente evaluar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Si yo quiero hacer una medición, por ejemplo, de la estatura promedio en el grupo de asistentes en esta reunión, dependiendo de las personas que yo seleccione, así mismo va a ser el resultado. Es posible que yo seleccione personas más altas y entonces voy a obtener una estimación de la estatura promedio mayor a la realidad. O pueda que seleccione las personas más bajas y voy a obtener un resultado promedio más bajo al real. Para obtener el real tendría que hacer un censo. Y eso se llama incertidumbre, cuando nosotros tomamos una información y esa información, esos resultados dependen de la muestra que nosotros incluimos. Lo mismo aplica aquí en los estudios. Dependiendo de los estudios que se incluyan, pues entonces así mismo serán los resultados. Son importantes los metaanálisis porque en muchos casos hay controversias sobre los resultados, hay resultados contradictorios y la idea es generar una medida de resumen. ¿Cuándo realizarlo? Cuando tenemos un efecto, una medida de resumen. Una medida de resumen cuando este desenlace se midió de manera similar y podemos entonces, como ya lo mencionaba, agrupar esta medición. Pasos, pues identificar las comparaciones, cuál es ese desenlace que se va a reportar, extraer los datos, digamos que es parecido a la revisión sistemática, combinamos los resultados, explorar las diferencias entre los estudios y finalmente interpretar resultados. Aquí tomé un ejemplo. Entonces tenemos como evento somnolencia diurna, pero el desenlace que queremos revisar es el dolor de cabeza. Entonces, población que toma café cafeinado versus café descafeinado. Y uno de los desenlaces sería dolor de cabeza en 24 horas. La idea es encontrar entonces esa medida de efecto. En este caso sería un riesgo relativo de tal manera que todos los estudios que nosotros vamos a incorporar en el metaanálisis tendrán que tener como medida de resumen un riesgo relativo. Dice, no, pero cuando yo hice mi matriz en Excel, yo voy colocando estudio por estudio y los resultados y la medida de resumen, hay una medida de resumen que están en prevalencias, otras que están en diferencias de medias, otras que están en OR, otras en riesgo relativo. Entonces puede hacer análisis de subgrupos, puede hacer diferentes por plot para cada uno. O si no, entonces usted define cuál es esa medida de resumen que le interesa. ¿Cómo se ponderan los estudios? Como lo mencionaba hace un momento,
usualmente cuando hay más participantes, pues ese estudio tendrá más peso. También el método del inverso de la varianza quiere decir qué tanta variabilidad hay en esas estimaciones, qué tanta variabilidad. Este sería el peso es 1 sobre esa variabilidad. Y luego entonces se suman las estimaciones obtenidas en cada estudio multiplicada por estos pesos. Y cada uno de estos pesos se obtiene por estudio. Cada uno de estos pesos es por estudio y se multiplican por el resultado de la estimación, se hace la sumatoria, se divide por la suma de estos pesos. Aquí tomando de nuevo el ejemplo del dolor de cabeza y tomar café cafeinado y descafeinado. Aquí tenemos los participantes, luego aquí los pesos, quiere decir que este estudio sería el que tendría mayor peso en la generación de la medida resumen del metaanálisis. Para datos dicotómicos se utiliza el inverso de la varianza. Para datos, dicotómicos o continuos podemos utilizar la metodología que les presentaba, y para datos dicotómicos específicamente podemos utilizar Mantel-Hansel o también Peto para los ORs. Igual, pues esto no lo hace el programa. Sobre la presentación de resultados, entonces traemos el bosque, sí, el bosque, o el símil al forest plot, diagrama de bosque. Bueno, esto también es un ejemplo. Pero veámoslo en el estudio de cafeína versus consumo de café cafeinado y café descafeinado y el dolor de cabeza en 24 horas. Entonces, primero, la comparación. Entonces, aquí tenemos qué estamos comparando. Luego tenemos los estudios que se incluyeron para el metaanálisis. Datos crudos de los estudios, si el total de participantes en cada estudio que tomó café cafeinado y el total de los participantes de los estudios que tomó café descafeinado. Y los que presentaron el evento sería pues dolor de cabeza. Aquí está. Tenemos entonces los pesos, que ya lo veíamos hace un momento. Claramente este estudio fue el que presentó más participantes y por esa razón pues tiene un peso superior. Aquí está la estimación del efecto. Entonces me presenta aquí el riesgo relativo, a medida en estudios de cohorte, y el intervalo de confianza. El intervalo de confianza que se obtuvo utilizando modelos de efectos fijos. Entonces, bueno, aquí el intervalo de confianza, si incluye el 1, quiere decir que no hay una asociación. Si no lo incluye, quiere decir que sí hay asociación. Por ejemplo, en este primer autor, pues vemos que sí hay asociación, ¿no es cierto? Porque no alcanza a tocar el 1. Pues sí hay asociación y estaría a favor de la cafeína. Estaría diciendo, no, usted tome café con cafeína, que eso pues no le va a producir dolor de cabeza. Tenemos aquí entonces la escala y dirección del beneficio, que era lo que pues, acabo de mencionar. Entonces, a favor del café descafeinado y a favor del café cafeinado. Y aquí están los indicadores de heterogeneidad. Entonces, de acuerdo a esto, como el I cuadrado estuvo por debajo del 50%, entonces podemos utilizar modelos de efectos fijos para generar esa medida resumen, que en la figura se representa por este diamante. Al revisar el intervalo de confianza del nuevo riesgo relativo, que indica que para evitar el dolor de cabeza deberíamos de tomar café descafeinado, pues de todas maneras no alcanzó la significancia estadística, si no existe una evidencia epidemiológica contundente debido a que este intervalo me está cruzando el 1. En este caso el 1
es la medida de comparación. Si es diferencia de medias, entonces vamos a encontrar un 0. Pero 0 dependiendo de la medida de resumen que nosotros estemos consolidando. Esta sería entonces la estimación combinada. ¿Cuál es la hipótesis nula tanto en el chi cuadrado como en el z? Que no hay diferencias significativas entre los estudios, no hay heterogeneidad. Los valores de probabilidad en ambos casos, tanto en el chi cuadrado como en el test de z, se encuentran por encima de 0.05, de tal manera que no se puede rechazar esta hipótesis nula. Si no se puede rechazar esta hipótesis nula, quiere decir que los estudios son similares. Otra situación y algo que sería interesante tener en cuenta cuando se hacen estos metaanálisis son los análisis de sensibilidad. En muchos casos uno pues se queda como con su medida de resumen global. Y como lo veíamos hace un momento, miren que si nosotros excluimos este primer estudio, seguramente vamos a encontrar que el café cafeinado pues, se queda como un factor de riesgo. Y estoy seguro que no me incluiría el 1 y obtendría un resultado contundente. Entonces, para este caso sería importante hacer análisis de sensibilidad. ¿En qué consisten los análisis de sensibilidad? ¿Qué ocurre cuando usted excluye un estudio? Entonces aquí estoy mostrando qué ocurriría con esa medida de resumen del efecto cuando usted excluye este estudio, cuando se excluye este estudio. Si cada uno de estos me representa, cuando usted excluye un estudio, qué podría estar obteniendo. Entonces es muy importante complementar los resultados y usted logra evidenciar que, digamos, hay un estudio, por decirlo así, atípico. En este caso, pues hacer el análisis de sensibilidad. Estamos por aquí, creo. Sobre la publicación, importante, pues, hacer uso de las listas de chequeo. Independiente del tipo de estudio que usted vaya a realizar, el estudio que usted vaya a revisar, porque muchos de ustedes son revisores también, los invitan a que revisen. Entonces, si usted va a realizar un estudio o si lo va a revisar, pues que verifique la lista de chequeo, dependiendo del tipo de estudio. En este caso, pues estamos enfocados en revisiones sistemáticas. Entonces, la lista de chequeo sería PRISM. Aquí tenemos entonces, por decirlo así, término no técnico, el champú. Aquí tenemos el champú para pues, hacer una revisión sistemática bien. Si usted va a hacer un estudio de cohorte, entonces STROP. Busca lista de chequeo STROP. Que si usted va a hacer un ensayo clínico, entonces utilizamos CONSOL. Si es un reporte de caso, aquí tenemos el chancuco para cualquier tipo de estudio que ustedes vayan a realizar o que vayan a revisar. Estoy extendiendo mucho. Adicionalmente, para esa presentación de los hallazgos, pues se recomienda en revisiones sistemáticas, como les decía, utilizar el RepMan, un paquete gratuito de Cochrane. Lo pueden descargar, lo pueden trabajar en línea. Que hay que hacer como la tarea de incluir los estudios. O en algunos casos, pues uno pues, se enfoca específicamente a lo que necesita. Si quiere las figuras, que es lo que busque, pues lo puede ingresar aquí. Entonces la invitación es revisión sistemática. Que las figuras que se generan en Redman se pueden hacer en Stata, se pueden hacer en R, sí, se pueden hacer en otros programas, por supuesto. Digamos que este pues está disponible, se podría trabajar. A ver, aquí ya.
y el Manuel Cochrane, exacto, eso está muy bien. Revisar el manual escrito en 2011. Recuerden que Cochrane se fundó en 1993 y es la guía para los autores en la preparación de las revisiones. Fundamental, pues tener allí presente esta guía. Cuando consulté en la biblioteca Cochrane, salud mental, revisiones en Cochrane que contienen salud mental. Entonces, identifiqué 682. Me tomé la tarea de revisar diferentes temas en salud mental. Esquizofrenia y psicosis el primero, demencia el segundo, depresión el tercero, trastornos de ansiedad el cuarto. Sí. Y aquí está. Y la utilidad clínica de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Como lo comentaba al comienzo, siempre es importante tomar decisiones basadas en evidencia preferiblemente reciente, que sean revistas pues, de alto impacto preferiblemente, aunque en muchos casos hay temas que se publican en revistas que no son de alto impacto, son estudios interesantes. Es importante para identificar tratamientos efectivos, para evaluar tanto los riesgos como los beneficios de esas intervenciones, para mejorar en la toma de decisiones, identificar vacíos en la investigación. Siempre estamos nosotros, pues, de investigación y casi todos los temas están investigados. Pero lo importante es pues, tomar esa información disponible y poder condensar. Siempre pues actualización y continúa el conocimiento. Aquí algunas de las referencias y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Hernández. Damos 5 minutos para el examen. Sí, realmente lo que ha hecho Mauricio es resumir un curso completo semestral y en algunos programas anuales.